Nos toca hoy hablar del caso de Daniel Sancho. Parece que ha habido una entrevista a un excompañero de cárcel de Daniel. Ha dado varias claves de cómo está pasando todo su tiempo allí en prisión, cómo lo conoció. Vamos a ver esta entrevista, me parece muy llamativa, la ha publicado el programa de Fiesta. El señor se llama Enrique García. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegó a conocer este hombre llamado Enrique? Que bueno, sabemos que fue condenado por un delito menor, por haberse excedido supuestamente con un visado, esto es lo que dice él, que pasó unos días en la misma cárcel y bueno, realmente es una visión de haber estado con él allí. Tampoco me parece como que a día de hoy tenga una importancia tan relevante esta entrevista. Él dijo que lo vio raro, con la mirada perdida, pero bueno, es un testimonio, no sé si puede valer mucho o poco o cómo es, pero realmente lo que más me llama la atención de su aportación televisiva de este expreso en Tailandia, pues básicamente dice que daba por hecho de que en unos 6 años Daniel Sancho iba a estar en España y que iba a estar un tiempo en un centro psiquiátrico. Es importante en realidad todo esto. Creo que es algo de lo que habíamos hablado con anterioridad en torno a cuándo iba Daniel Sancho estar en España, cuándo iba a conseguir los abogados ese traslado de prisión, esa extradición, ¿no?, entre comillas. Pero bueno, es una aportación televisiva muy llamativa, la verdad, totalmente inesperado. No, justo estaba de viaje, no lo pude ver hasta el día de hoy. Así que bueno, vamos a analizar esta entrevista, cuáles son los apartados, si realmente puede llegar a ser importante la aportación que hace este hombre o en realidad no. Experto en Daniel Sancho, con ese libro que escribiste. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, un honor. Preséntame al invitado que me traes, Enrique García, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Enrique García es la persona que se puso en contacto conmigo primeramente por un problema que tuvo en un centro de detención de inmigrantes por haberse excedido en el tiempo de la visa en Bangkok, un trato inhumano que estuvo denunciando conmigo para que saliera a la luz pública. O sea, ¿tú vas a Tailandia? Yo voy a Tailandia en noviembre con una visa de turista que son 2 meses lo que te dan, más una prórroga de otro mes que yo no hago. Bueno, por X motivos yo conozco un español allí que además de estafarme una cantidad de dinero me va a gestionar la business visa, la visa para abrir negocios, porque bueno, voy a invertir un dinero con él. Es increíble la de historias que hay en torno a Tailandia, que si estafas, que si intentar tener ahí empresas millonarias, etcétera. Cada vez que salen, no sé, españoles o otras personas hablando de esto, siempre es Tailandia el país en donde hay este tipo de cosas, ¿no? En un negocio. Entonces él está casado con una tailandesa, es un requisito indispensable en Tailandia que si tú vas a invertir en un negocio necesitas un socio al 51% de Tailandia, entonces es uno de los motivos por los que lo hago con esta persona. No me hace la visa de la business visa, digamos, de negocios. Y tú ni te enteras, ¿no? ¿Tú crees que la tienes hecha? Yo me entero al poco tiempo de tenerme la que hacer porque aparte me estafa un dinero, entonces bueno. Pero yo, mi ignorancia es que incluso cuando soy consciente de esa situación, yo pienso que pagando una multa, pues oye, puedo abandonar el país. La cuestión es que te pillan y no tienes ese visado en regla. Claro, o sea, yo de hecho, si a mí no me llegara a parar la policía de inmigración, yo hubiese podido ir a Bangkok con mi billete de avión, pagar allí mismo una multa que pues, son como 600, 700 euros y abandonar el país en ese mismo momento. Pero te pillan y te detienen. Me pilla la policía, además en Tailandia hay una policía específica de inmigración, no es como aquí en España, o sea, es Immigration Police. Y bueno, pues yo estoy en Koh Samui con un grupo de amigos que había ido a ver a Koh Phangan primero, una amiga rusa que tiene a su vez un grupo de amigos extranjeros y estamos en una terraza tomando algo por la tarde, no sabemos el porqué, pero lo que nos podemos imaginar, o me puedo imaginar, es que alguien llamó pues porque estábamos haciendo algo de ruido y directamente lo que aparece es la policía de inmigración pidiendo pasaportes. Y ahí resoplas, ¿no?
Claro, y ahí yo ya sabía, era consciente de que yo tenía un overstay. Overstay son los días excedidos de visado, que yo tenía 62. 2 meses, 62 días o 63 o algo así. Y a partir de ahí empieza la pesadilla. Bueno, de hecho se habló mucho también del tema del visado en torno al propio Daniel Sancho. No sé si os acordáis que supuestamente se decía que él tenía ese visado válido hasta la llegada la tenía el 30 del 7 de 2023 y era válido hasta el 28 del 8 de 2023. O sea, ahí veíamos el tema del visado. Básicamente, él tenía previsto salir de Tailandia en torno al 28 de agosto. Supuestamente el vuelo, creo que habíamos comentado con Carmen Balfagón, con la abogada de la defensa, que era el 23 de agosto. Y bueno, esto fue otra de las pruebas con las cuales habían intentado los abogados o la defensa demostrar que no hubo premeditación, porque ese documento lo vimos que había sido trasladado a la policía, por la policía a la oficina de inmigración cuando Daniel Sancho ya era sospechoso, ¿no? De hecho, en su momento se había hablado de que supuestamente la detención de Daniel había sido por un tema de visado. Esto se habló en su momento. Día, Enrique. Sí, bueno, la pesadilla es real, es más al final de toda la historia. Pero bueno, un poquito sí, claro, porque me detiene, me llevan a una estación de policía, lo que vendrían a ser unos calabozos aquí. Pues os podéis imaginar un poco, ¿no? O sea, también es verdad que hay... Sí, entre el centro de detención de Bangkok, que es donde sufre ese trato inhumano, y esa detención en Koh Samui, él pasa 4 días en la prisión de Suratani, que él tampoco sabía dónde iba, y es aquí donde empieza la historia. Vale, porque tú vas de prisión en prisión y terminas en la prisión en la que está Daniel Sancho. Muy rápido, porque sé que puede ser a veces un poco difícil. Cuando te detiene inmigración, tú vas a un juicio. En el juicio te ponen una multa, a ti no te dan opción en ningún momento de contactar a nadie, de sacar dinero de ningún sitio, es decir, que tú tienes que llevar el dinero que te van a poner de multa en efectivo encima. Entonces a mí me ponen la correspondiente multa, como yo no tengo dinero encima en efectivo para pagarla, directamente cumples días de prisión en vez de esa multa. Son 500 baht cada día de prisión y a mí me ponen una multa de 2.000 baht. Son 4 días de prisión que tengo que cumplir. Vale, y llegas a la prisión donde está Daniel Sancho. Sí, a ver, yo no soy consciente, yo conocía la noticia en su momento, pero no, o sea, ni sabía en ese momento que estaba ahí. Ni... ¿Cómo te enteras? ¿Cómo sabes claro, que está cuando estás ahí con tu tema y con tu problema? Exactamente, yo lo último que estoy pensando en esos momentos es en este chico. Entonces, yo cuando llego a la prisión, después de un proceso largo, te rapan el pelo, te registran de arriba abajo, bueno, firmas un montón de papeles, etcétera, etcétera. Me junto con un grupo de extranjeros, que allí en Tailandia los llaman Farang, a los occidentales, y bueno, pues es un inglés que me dice, aquí hay otro español, el actor, me dice el actor. Y yo cuando me dice el actor, digo, ¿el actor? Y ya caigo, digo, no fastidies, claro. Me dice, sí, está aquí y tal. Y yo ese primer día le veo como a lo lejos, porque la prisión... ¿Lo reconoces? Sí, porque sí, claro, físicamente supongo que habrá cambiado. No, además ahora te cuento porque me llama mucho la atención. Esa prisión tiene 2 partes. Tiene una parte que es para... Allí lo llamaban, que no es el nombre oficial, ¿no? Pero lo llamaban Death Row, que es como corredor de la muerte, que no es real que toda la gente esté... Son penas largas, digamos. Penas no sé si son de más de 20 años o no sé cuánto. Más de 15, correcto. Más de 15. Delitos de sangre, más de 15. Y luego está la parte donde estoy yo, que son delitos menores, gente que está 1 mes, 2 meses, 4 días, como yo. Entonces, yo ese primer día ya le veo a lo lejos porque son zonas independientes, pero que por la tarde comparten alguna zona común. Y el segundo día, estando con los occidentales, nos acercamos a él, primero empiezan a hablar en inglés tal, y ya el inglés este viene a decir algo así como, mira, este es español, tal. Claro, yo en el momento pues ya sabía que era él, por supuesto, pero no le iba a hacer preguntas, yo haciendo un poco... Pues... ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y cómo es ese primer encuentro con él? Yo lo primero que me llama mucho la atención cuando le veo el primer día a lo lejos es que está fortísimo, o sea, fortísimo. O sea, a mí me impresionó, ¿eh? O sea,
pues, el cuerpo que tiene, no es tan alto, pero muy ancho, un cuello grandísimo. O sea, que vamos, que hace deporte, porque lleva ya casi 3 años. Claro, eso es lo que me ha preguntado Joaquín también. Allí no hay gimnasio, allí lo que hacen es que hacen unas pesas caseras con botellas tenemos aquí algo así, ¿no? Exactamente. O incluso un poquito más, pues como eso. más grandes. Más de Coca-Cola las que usan allí, pero bueno, sí, como eso. Y eso lo atan como con unas cuerdas gordas y bueno, hacen como un mango. Gimnasio casero. Sí. Entonces yo estoy seguro que hará eso. Porque ¿Y de ánimo? O sea, tú le ves, aparte de fuerte, pero anímicamente. Yo anímicamente le veo normal. El segundo día es que es cuando nos acercamos con el grupo de occidentales a él está con otra persona, nos acercamos. Y cuando ya le dice que yo soy español, ya empezamos a hablar en español. Pues claro, yo es lo que decía, que yo no le... Pues me hago un poco como el que no me sé tampoco toda la historia, porque no le decir, oye, tú que... ¿Pero él te recibe bien? Sabe que eres español y dice, este va a saber toda mi historia. Lo que me has dicho, dilo de verdad. Vale, no, sí que a mí me pareció un poco seco al principio, o sea... Un poco prepotente, pero, claro. Tampoco me extraña, en una prisión tampoco vas a ir. No, hombre, no, y el con hombre los brazos lleva ahí abiertos, 2 años. Que una de las cosas que me dice es que son 10 horas en el patio y no hacen absolutamente nada. Exactamente, o sea, hay estos 10 horas al día fuera de lo que es la celda. Bueno, ¿y logras hablar con él? Sí, yo ese día hablo con él en español, pues una media hora, 40 minutos. ¿Y qué hablas? Entonces, bueno... A ver, es bastante, ¿eh? O sea, es bastante lo que supuestamente, vamos a decir, supuestamente este hombre habló con Daniel Sancho. ¿Nos lo creemos todo? ¿No? Es que al final, cada vez que sale algo en torno a este caso, no, es que ni siquiera sabemos si podemos llegar a creerlo, ¿no? Alguien que estuvo en esa cárcel, que habló con Daniel Sancho 40 minutos... Es que al final ha habido tantas mentiras en este caso, tantas cosas que no eran ciertas, que al final aparece alguien que a lo mejor sí puede estar diciendo la verdad y no somos capaces de creérnoslo, ¿no? Pues primero hablamos típicas cosas que se pueden hablar ahí, de qué tal, de si hay más extranjeros, de... ¿Te luego cuenta por qué está ahí? Porque como tú te haces el tonto, no sé si él te explica. Claro, no, es que hay un momento en que le pregunto... pues eso, que sí va a estar mucho tiempo, aunque yo sabía que sí, y él me dice algo así como que va para largo. Y ya le digo, ¿qué ha pasado como para que estés aquí tanto tiempo? Lógicamente yo lo sabía o tenía una idea, pero él me cuenta que tiene una relación con una persona que conoce, no recuerdo si me dice en Instagram o en Tinder, y que esta persona la amenaza porque tiene 3 vídeos sexuales grabados y que la amenaza con que se lo va a mandar a su familia, a sus amigos. Yo en el momento de contármelo no dudo, ni me parece que esté... ¿Y él sigue? Bueno, volvemos a este tipo de historias, o sea, que supuestamente Daniel Sancho le dice que Edwin la amenazaba con varios vídeos íntimos que tenían entre ellos. Bueno, no sé, a lo mejor este es el youtuber, ¿no? No sé, es Enrique García, ¿no? El que con el que hacíamos entrevistas aquí en YouTube, que habla de los youtubers y, bueno, también estuvo con el caso de Daniel Sancho, Valeria Márquez y todo esto, ¿no? No será este, ¿no? El Enrique García. Que le amenaza y... Que le ha matado por eso. Que le ha matado por eso porque le estaba amenazando con enseñar los 3 vídeos que tenía o mandárselos a su familia y a sus amigos. 3 vídeos sexuales. Hombre, esto coincide con parte del relato que ya conocimos hace años cuando saltó todo este caso. Yo tengo que decirte que he estado hablando con el entorno de Daniel Sancho y me desmienten categóricamente que tú hayas hablado con él. Me dicen que no lo conoces de nada, que no estuviste con él en prisión. Bueno. Y además lo que me dicen es que Daniel Sancho durante todo este tiempo sí que es cierto que hay un español más en esa cárcel. Vale, vamos a hacer una cosa, tenemos que hacer una... A ver, a mí lo raro que me parece es que no haya aparecido hasta este momento que había un preso español y que aparezca 3 años después aquí en un programa de televisión diciendo que conoció a Daniel Sancho, que habló con él prácticamente durante 1 hora y tal en este día, y que supuestamente le dijo que había matado a Edwin Arrieta porque él amenazaba con 3 vídeos íntimos. O sea, 3 vídeos, que esto no jamás se había dicho a mí.
La verdad, me huele raro la entrevista, pero es que como todo lo que aparece en torno a este caso... Pequeña pausa, sigues contando lo que te ha dicho el entorno, sigues relatando lo que tú has vivido, porque además él habla de su futuro, ¿no? Según tú, él te habla de su futuro. Pues a la vuelta te escuchamos, Enrique. 7 días en Surat Thani, una prisión de máxima seguridad en Tailandia. La prisión tiene el doble de presos que los que puede asumir. ¿Cómo duermen? En el suelo. Allí nadie tiene privilegios. Encerrado toda su vida. Estamos hablando de una de las cárceles más peligrosas del país. De su estancia en prisión se ha dicho de todo. Es un lugar donde es muy difícil adaptarse. Hasta ahora han sido especulaciones, pero por primera vez en un plató se sienta un español que ha compartido prisión con Daniel Sancho. Lo que nunca se ha contado y sus planes para salir de ese infierno, hoy solo en fiesta. Un problema con el visado y de ahí deriva finalmente en esa prisión donde te encuentras con Daniel Sancho. Que entablas una conversación con él, Enrique, nos estabas diciendo, que te dice lo que ha hecho y estábamos en ese momento. ¿Qué más te...? A ver, también os digo, o sea, un problema con un visado, Tailandia, y te encuentras en una de las peores cárceles del mundo, ¿no? Es una barbaridad también eso. Dice que más te cuenta, ¿qué planes de futuro tiene? Pues mira, eso me habla, y además él lo da por hecho, o sea, no es que me hable de que está intentando, tal, es que eso me acuerdo perfectamente, que a mí me llamó la atención, que iba a presentar unos informes médicos alegando, no sé exactamente qué tipo de enfermedad o de problema, pero algo mental, lógicamente, y que en 6 años estaría en España, pasaría un tiempo en un centro psiquiátrico y de ahí pasaría ya a una prisión española. Y además yo recuerdo que él me lo decía como que estaba seguro de que iba a ser así. Sí, sí. ¿Y convencido de que ese era su futuro? Vamos. Él, según me lo contó, o sea, lo daba por hecho. O sea, porque no es que estuviese intentando. ¿No te hablaba del recurso de apelación que tiene que salir enseguida? Es que ya me han preguntado, Joaquín, también, él no me dice en ningún momento recurso, o sea, y yo no sabía ni que estaba presentando un recurso. ¿Pero te dijo la cifra de 6 años? Sí, me dijo 6 años. Creo que es complejo lo de los 6 años porque el tratado que tiene España con ese país, claro, habla de que una vez sea la sentencia firme, estamos hablando de un plazo de 4 años para que se le pudiera extraditar y pudiera cumplir la pena aquí en España. Por lo tanto, esa versión que tú dices que él te ha contado, que vuelvo a insistir, que el entorno de Daniel Sancho niega categóricamente que haya hablado contigo, pues no cuadra, en tanto que es tan sencillo como esperar a que la sentencia sea firme y a partir de ahí esperar 4 años, que es lo que él tardaría en venir. Quiero apuntar algo y no os voy a llevar la contraria, eso no es cierto. Desde el primer día que tú estás en prisión en Tailandia, cuenta. La pena luego será firme o no. El caso de Artur Segarra es el caso más evidente. A partir del 9º año, él comienza, y lleva el 10º ahora, él comienza a solicitar, pidiendo el perdón real y pagando la indemnización, el poder comenzar ese tratado con España. Y coincide justamente, o más o menos en el tiempo, los casi 3 años que lleva Daniel ahora mismo y los 6 que te ha dicho a ti, más o menos, ¿no? Yo no sé, o sea, yo no sabía nada de cómo son los plazos. A ti es lo que te cuenta, ¿no? Según pero dices. Él me dice 6 años, no sé si, yo entiendo que es a contar desde el momento que estamos hablando, no desde que él entra en prisión. ¿Vuelves a coincidir con él? No, le veo, los otros días le veo a lo lejos, pero ya no hablo con él. ¿Y él se relaciona, según tú, con más gente? Con occidentales, más sí, con occidentales. Había como 5 o 6 occidentales, un alemán creo, un coreano y un norteamericano de origen asiático también. ¿Y cómo es el día a día allí? Pues, a ver, hay un horario muy estricto, te levantas creo que es a las 6:30, 7 de la mañana, cantas el himno nacional, rezas, rezo budista, desayuno. ¿Compartes celda? No, celda no. Yo, de hecho, el primer día que llego a mí me meten como en una celda que es como de bienvenida, por decirlo. Sí, pero compartes celda con otros presos, las celdas sí, claro. No, sí, con él no, claro. No, yo... ¿Cuántos llegáis a ser en una celda? ¿Pueden llegar a ser? En la mía estábamos 21. 21 personas. 21 personas, sí, uno pegado al otro, sin colchón, sin te dan una manta solamente. ¿Y pasaste miedo? O sea... Qué barbaridad, O sea, por el tema de un visado, compartir celda con 20 personas ahí, una locura total. A ver, yo llegué allí con mucho miedo, porque claro, estás entrando en una prisión tailandesa, entonces ya sabemos lo que nos viene a la cabeza a todo el mundo cuando... Pero es cierto que luego, pues oye,
no fue para tanto, por decirlo de una manera. Yo no vi peleas, el ambiente era pacífico, había limpieza, te podías duchar 3 veces al día tranquilamente, la comida era malísima, pero había bastante cantidad. La gente que tiene dinero puede comprar comida en la tienda, hay una pequeña tienda allí también, y puedes comprar pues pollo frito, arroz, galletas, ¿Sabes si él café. tenía dinero? A ver, no le vi con dinero encima ni comprando en la tienda exactamente, pero lógicamente sí, claro. Sí, ¿Y te hizo alguna petición? Porque claro, estuviste 4 días, ¿has dicho? No, de hecho, a ver, pues yo creo que precisamente igual por eso, al ver que yo me iba a ir tan rápido de ahí, pues puede ser que fuese lo que le cortó a él, igual de, pues no sé, de hablar más conmigo, no lo sé. ¿Y psicológicamente cómo a ver, lo notaste, no? Yo es verdad que le vi la mirada un poco perdida, y oye, pues yo lo que pensé, que es una opinión subjetiva mía, yo no soy un psicólogo ni nada, pero a mí me parece que era una persona que no estaba bien mentalmente. A mí, mi opinión. Yo no soy psicólogo para diagnosticarlo, pero la mirada, pues me parece que tenía la mirada un poco perdida y de una persona pues, que tenía algún tipo de problema mental, sinceramente. Es la sensación mía, no digo que sea así 100%. ¿Y en algún momento te hizo referencia a que el crimen tuviera un móvil económico? Porque en su día aquí en España se llegó a decir, nunca se probó. Bueno, importancia en torno a esta frase que dice de que tenía la mirada perdida, alguna tara mental, es justo lo que habla este señor, Enrique García, que de verdad que cada vez que veo el nombre me recuerda al youtuber, ¿no? A nuestro compañero, pero bueno. Se llegó a hablar de cuentas con millones de euros y demás. Se llegó a hablar incluso de que la traductora que estaban usando tenía extorsionada a la familia de Daniel Sancho, otra cuestión que nunca se llegó a acreditar. ¿Él te expresó este tema? No, y mira que Joaquín me lo ha preguntado esto. Y soy tan digno que lo traigo aquí. Y la verdad es que no. O sea que ha estado en prisión. Yo lo que me ha contado, yo no puedo decir una cosa. A mí me gustaría también, aunque sea brevemente porque no tenemos mucho tiempo, que nos cuente. ¿Pero qué dice Joaquín Campos? No lo entiendo, esa soberbia ahí. Es el horror que tú dices que pasaste en ese centro de inmigración cuando sí, llegaste, bueno, fue peor que la propia cárcel. Es que a mí realmente lo que me interesaba era ese tema. Si intento ser muy rápido, después de salir de la prisión, a todos los inmigrantes, porque en España los inmigrantes pues suelen ser latinos, suelen ser africanos, pero los españoles también somos inmigrantes en otros países, ¿no? Entonces, todos los inmigrantes americanos, alemanes, canadienses, franceses, todo lo que te puedas imaginar, que se han pasado de la visa, incluso gente que llevaba 16 años viviendo allí, casados con mujeres tailandesas, gente con hijos nacidos en Tailandia. Te llevan a un centro de detención de inmigrantes que digamos que es el paso previo a la deportación. Entonces tú una vez que llegas allí tienes que comprarte un billete de vuelta, no es simplemente el comprar el billete y volverte, o sea, es porque el billete tiene que cumplir una serie de condiciones, tienes que ponerte de acuerdo a la embajada española, a inmigración, a tailandesa, pero bueno, el caso es que allí yo paso un mes, se me meten en una celda con 115 personas, 115 personas. Una celda que podían caber 25 o 30. No puedes dormir ni boca arriba porque no hay espacio para dormir boca arriba, tienes que dormir de lado. Yo de lado, el siguiente que está aquí con su cabeza en mis pies, cada uno hacia un lado, porque es que no hay espacio literalmente. Los pocos enseres personales que tenemos de higiene y demás, fíjate el espacio que hay, que se tiene que colgar en la pared con cuerdas, porque en el suelo no se pueden poner. Pero la historia era que a esta cárcel no decían que solo iban personas que supuestamente habían cometido hechos muy graves, o sea, que los habían condenado o estaban imputados por un delito sumamente grave y no tanto temas de visados y tal, que eso sería en otro tipo de prisiones. Y luego lo peor de todo es que pues está controlado por una mafia. En esta habitación donde estoy yo, en esta celda, hay un exmilitar iraquí que es el room leader, o sea, el líder de la celda. Y si me permites, que lleva 4 años, como pasa con muchos inmigrantes, porque sus familias, amigos y embajadas se desentienden. A ver, y otra cosa más que estoy pensando es el relato de este señor, supuestamente Daniel Sancho le cuenta todas estas historias en un día, o sea, unas horas que él está allí ya se lo cuenta, o sea, no hay ni ganarse la confianza, ¿no? de la persona y tal, simplemente como es español y se entiende. Y le pregunta y ella le dice, sí, 3 vídeos íntimos tenía y me estaba amenazando con eso. Es como, yo creo que este hombre leyó bastante del caso
Y bueno, se hizo un poco a la idea de esa supuesta conversación que tuvo con Daniel Sancho. La verdad, suena raro. Cuanto menos así de primeras, suena raro. O sea, se ganó la confianza de Daniel Sancho en unas horas como para contar eso. Me parece raro. Entienden y no pueden salir de ahí. Y bueno, yo ahí lo que vivo y lo que veo es una barbaridad. O sea, es el infierno en la tierra, abusos a la gente, agresiones, maltrato físico, maltrato psicológico. Pagar por ir al baño. Pagar por... Ahí vemos las imágenes de esas celdas. Bueno, no ha llegado el mes entero, pero sí 4 semanas. Un mes que es una vida por lo que estás diciendo. No se puede explicar. O sea, es una cosa que no se puede explicar. Yo, de hecho, es que yo en mi vida me habría imaginado que existía un sitio así. O sea, por eso me decía, ¿no? Dices que los 4 días en la prisión de Suratán entre Sancho me pareció el paraíso. Claro, es que, a ver, que no lo es una prisión, pero claro, es que yo he pasado después por un sitio con unas condiciones tan lamentables que comparado con eso, la prisión de Suratán, y pues oye, me hubiese gustado estar ahí un mes y no donde estuve. No. En el centro de detención de inmigrantes no sales de la habitación, son 24 horas en la habitación, sales 2 días a la semana, 1 hora. ¿Esas fotografías responden a ese centro de inmigración o uno de los es como esto, o sea, es que es como esto. ¿Corresponde lo que está contando estas fotografías al relato? Es eso. Y no son cárceles, son edificios que estaban construidos como para aulas de colegio y se han transformado, ¿no? No están preparados para tener a tanta gente, los urinarios, las duchas, todo. Oye, Enrique, ¿cuánto hace de esto? Yo he llegado el 24 de abril. ¿Y tú cómo estás? A ver, yo estoy fuerte, porque mentalmente creo que soy una persona fuerte, pero, hombre, lógicamente no estoy bien. Estoy bien. Es que es una experiencia, es que es dramática, ¿eh? Y de hecho, para que te hagas una idea, yo pues tenía el contacto de varias personas de las que han estado allí. 2 de ellos, de los que más relación he tenido, han salido. Ahí, cuando estábamos allí, continuamente hablábamos de que esto lo teníamos que denunciar. Y yo me estoy dando cuenta que la gente cuando sale es que no quiere hablar de ello, porque es duro. Y yo... Los que salen. Claro, hay gente que lleva ahí años, sí. ¿Y cómo conseguiste salir tan rápido? Pues porque, gracias claro, a que la embajada, el consulado me visitó la primera semana, me visitó la segunda semana, puso en contacto mi familia con mi familia, y mi familia al final, gracias a la embajada, pues consiguen comprarme un billete válido, porque no vale cualquier tipo de billete, tiene que ser... ¿Ellos tenían información de todo el proceso que tú has vivido o se enteran una vez que No. No saben nada. No saben, ellos, es verdad, creo que le avisa a inmigración, les mandan un fax a la embajada, creo que es una vez que tú llegas al centro de detención de inmigrantes, pero también es verdad que yo, antes de entrar al juicio, consigo utilizar un teléfono 2 minutos justo antes de entrar al juicio, un tailandés que me lo deja, consigo mandar un correo electrónico a un familiar que habla con mi padre, le cuenta la situación, y mi padre, cuando yo llego al centro de detención de inmigrantes, ya estaba en contacto con el consulado. O sea, gracias a esa ayuda Sí, a un mail que ¿no? consigo mandar en 1 minuto, porque me dejan un teléfono y consigo mandarlo. O sea, vamos a recordar que todo esto, porque se le caducó el visado, ojo. Que a ver, yo entiendo que estoy incumpliendo una ley, lo admito, oye, hasta cierto punto que es una irresponsabilidad, que lógicamente se tiene que pagar una multa, incluso a mí, pues el primer día que vino la embajada me lo decía, oye, es que claro, es que esto que en cualquier otro país es una incidencia administrativa, una falta administrativa, aquí es un problema muy serio. Pero fíjate, meterte en una cárcel con personas con penas, cadena perpetua, es decir, con personas que Sí, claro. Sí, porque de hecho en el centro de inmigrantes no solamente va la gente que se ha excedido en la visa, también gente que tenía penas de cárcel en Tailandia, cuando cumplen la pena, antes de ser deportados a su país, pasan por ahí. Entonces también había por eso criminales. Daniel Sancho, el día que vaya a salir, es muy posible que tenga que pasar por este centro. Él vio a gente que venía de cárceles que habían cumplido la pena. Seguro. Y yo recuerdo además cuando nosotros cubrimos el caso, y ahí seguramente Joaquín me puede dar la razón, una de las cosas que nos advertían es cuidado con la documentación, tiene que estar todo en regla y no os paséis ni un solo día, porque si os piden los papeles y no están en regla, acabáis en prisión. Y esa era una de las cosas que... Sí, es verdad que esto se había dicho en su momento, ¿no? Con el tema de la visa. Creo que incluso hubo unos periodistas que estuvieron en prisión unos días, ¿no? Creo que había sido Esther Yáñez, puede ser. Creo que había sido ella, ¿no? Y otros periodistas de 4
que los habían metido en la cárcel, ¿no? Por temas de esto de la visa. Del país y volver, aunque sea 24 horas, para evitar un lío. Lo que me estoy dando cuenta es que la embajada ha funcionado bien. Sí, yo no me puedo quejar de la embajada. Salvo en algo, yo tengo que decirlo, lo siento. Esto hay que denunciarlo. Es el cuerpo diplomático y tienen que presentar una queja porque hay un ciudadano que ha sufrido una perversión. Pero por un ciudadano, con todos mis respetos, Enrique, por un ciudadano una embajada no va a provocar un conflicto diplomático. No un conflicto diplomático, pero al menos decir, oiga, hay una persona en unas... le han estado pegando, agrediendo, cosas muy feas que no se pueden ni decir aquí. Había otro español, por cierto, me dijiste, que tuvo un accidente de moto y venía en Phuket y le pasó... español lo que le pasó fue que le atropelló una moto en Phuket, un accidente grave, se le salió el fémur y todo, y él estaba en otra habitación diferente porque al tener la pierna rota había una habitación pues que había como 10 o 11 personas con problemas médicos. Yo no sabía ni que había otro español ahí hasta el primer día que viene a la embajada, que está él también esperando al oficial de la embajada. Casi no puedo hablar con él ahí, pero el día que yo vuelvo a España, él supuestamente también se iba. Entonces ahí hablamos mucho. ¿Y por qué estaba él, si había tenido un accidente de moto? Porque está un mes entero en el hospital por el tema de la operación, la recuperación y tal, y en ese mes que está en el hospital se le pasa la visa. Y el propio staff del hospital... Y por favor, vamos a lanzar un mensaje. El propio hospital llama a inmigración y cuando está saliendo del hospital le está esperando a la policía de inmigración en la puerta. ¿Para trasladarla al centro? Sí, tal cual. ¿Y cuántos días pasa ahí? Pues él llevaba más tiempo que yo. Llevaba... Si yo estaba un mes, él debía llevar un mes y medio, cosas así. Lo que pasa es que él en la habitación que estaba bien, ¿eh? En Tailandia, desde la última victoria de las elecciones del Partido Conservador, que está muy asociado al rey, a Rama X, está habiendo diríamos una persecución, por decirlo así, a los turistas, porque hay muchos que han sido, no hablo de Enrique, desalmados, como puede ocurrir también en España, que hacen balconing o que beben en la calle. Bueno, a ver, y de hecho... Yo siempre lo dije en torno al caso de Daniel Sancho, lo que siempre ellos quieren transmitir, o sea, desde Tailandia, cuando se comete un crimen, hay una desaparición, hay una muerte sospechosa, vamos a decir, siempre dicen que son los turistas los que cometen ese hecho. Nunca hablan de los tailandeses, nunca hablan de las mafias, ¿no? Absolutamente nunca vamos a escuchar ni ver en ningún medio de comunicación de Tailandia hablar sobre sus propios problemas, ¿no? Siempre aparecerá el hashtag o el título de el crimen de los turistas, y así lo vimos con el caso de Daniel Sancho en esa representación durante muchísimo tiempo, ¿no? Y a mí era algo que me llamaba mucho la atención porque luego ves en los periódicos de Reino Unido, el Daily Mail, por ejemplo, o cualquier otro, hablando de casos de personas que fueron allí de viaje o de vacaciones a Tailandia y que justamente veíamos cómo estos periódicos decían hubo esta desaparición y esta muerte y creemos que está relacionado con una mafia de Tailandia, pero allí no quieren investigar. O allí incluso meten a otro supuesto asesino para no condenar al tailandés, pues meten a otra persona de otro país, ¿no? A un inmigrante de Camboya, por ejemplo, a los birmanos, pero los tailandeses es como que pasan este tipo de cosas bastante. O que orinan en la calle o que se pelean, y los tailandeses están muy abrumados, ¿no? Por esto, y parece ser que están ahora haciendo un poco de manga ancha, ¿no? Y están intentando, pues... No, sí, está muy bien que controlen todo, pero con unas condiciones y sobre todo diferenciando unos hechos de... Pero sobre todo que es un país que vive mucho del turismo. Correcto, y este tipo de titulares o este tipo de noticias pues no favorecen nada, porque lo que hacen es ahuyentarte. Enrique, ¿no vas a oler? No vas a oler. Hay muchos países para ir a visitar, no. ¿Y cómo ha sido ese momento de ver a... ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente comenta esto de jamás volvería a Tailandia, ¿no? Padre. Pues imagínate. Y además es que yo llevaba tiempo sin verle desde antes, incluso desde antes de irme de España ya llevaba como 2 o 3 meses sin verlo. O sea que sí. Si me permites, yo le pregunté eso y me dijo, pues la sensación mejor que tuve fue en el momento que me veo dentro de un avión y que el avión va a despegar, ¿no? Dice, ya he salido de aquí, ¿no? Has tenido que llorar, ¿no? Pues fíjate, eso se lo he comentado a Joaquín, en el centro no podías llorar. Le pegaban. Podías llorar, porque no puedes ponerte a llorar delante de 115 personas que están agrediendo, que están abusando de la gente. Entonces yo es verdad que el segundo día
como ahí estás sentado todo el rato, hay un momento que no puedo más y pongo la cabeza entre las piernas y ahí lloro un poco porque es que no podía, o sea, no podía. Pero no puedes llorar en una situación así porque al final lo van a usar en tu contra. O sea, si te ven débil y tal, ese tipo de personas, pues... Has conocido la parte peor del ser humano, ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, para mí es el infierno en la tierra, es eso, o sea, es eso, es tal cual. Es eso. Enrique. El infierno en la tierra, tremendo, la verdad. Aparte de si me creo o no me creo las partes que habla de Daniel Sancho, que sinceramente, visto lo visto, no mucho, pero en torno a lo vivido por esta persona y bueno, estar en una cárcel de Tailandia, no sé si realmente estuvo en esa o estuvo en otra. Es su aportación televisiva, no sé si ha hablado alguna que otra vez este señor, pero veremos si da otra entrevista, si Joaquín Campos saca más información de él, porque supuestamente parece que es él el que lo ha llevado al programa de fiesta, así que veremos cómo se comporta también en torno a los medios de comunicación. La defensa dice que es mentira, que Daniel Sancho nunca habló con este hombre, así que veremos la contraposición, qué pruebas tiene él de que Daniel Sancho sí que habló con él, aparte 1 hora, o sea, es un montón de tiempo, nunca nadie había dicho nada de esto de esta manera. Así que bueno, esta es la entrevista, queríamos reaccionarla por aquí, como siempre no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y estaremos dentro de nada con próximos vídeos del mismo.